Sumamos al análisis a Gabriel Cabrera, es sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, docente e investigador en temas de sociología rural y cultura. Gabriel, ¿cómo le va? Muy bienvenido, un gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janet? Un saludo a ti y a todos los seguidores del canal Telesur. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros que respondiera a nuestro llamado, Gabriel, y se impone pensar en lo que está sucediendo ahora en el ámbito jurídico con Toledo y luego hablemos de las implicaciones que llegan ya, porque con él suman 6 los presidentes peruanos, amigos de Estados Unidos vinculados a casos de corrupción y que decían estar tratando en el país de frenar la influencia roja y luchar por la democracia. Hablemos primero del caso Toledo y luego vamos a ver el panorama general. Claro, efectivamente, el expresidente Toledo, al parecer, como todo parece demostrar, ha estado involucrado en terribles delitos de corrupción, lavado de activos, colusión, tráfico de influencias, tanto en el caso del soborno gigantesco que hizo Odebrecht con varios gobiernos en la década pasada, como también, o en la década pasada y en años anteriores inclusive, como también el tema de lavado de activos con empresas fantasmas para poder justificar gastos millonarios que estaba haciendo Toledo cuando fue presidente y posteriormente, ¿no? Es parte de toda la corrupción que de alguna manera se multiplicó en el poder político a partir de la instalación del neoliberalismo económico en el país. Y bueno, él estuvo eludiendo la justicia durante muchos años en Estados Unidos a través de sus influencias para evitar la extradición. Sin embargo, a pesar que esta se ha producido ya, ¿no es cierto? Y él va a tener, como muy bien se ha señalado en la noticia, 18 meses de prisión preventiva. Es claro que esta acción no responde en realidad a un interés de la justicia de hacer justicia, valga la redundancia, con la corrupción, sino más bien de generar una especie de imagen ¿no? de limpieza justiciera por parte de un régimen, ¿no es cierto?, dictatorial, y eso hay que decirlo claramente, que está en el Perú hace ya más de 4 meses, ¿no es cierto? Y obviamente quienes están dirigiendo este poder dictatorial son los más grandes corruptos que tiene el país o que ha tenido el país en los últimos años. Entonces se trata un poco también de dar esta imagen usando como chivos expiatorios a algunos personajes como por ejemplo en este caso Alejandro Toledo, pero además también eso tiene que ver con una pugna que hay en las derechas en el país, en los grupos de poder entre un sector, vamos a decirlo así, más liberal, políticamente hablando, que está más o menos representado, o estuvo más o menos representado por Toledo en su gobierno, y el sector, digamos, de la ultraderecha, que controla el gobierno en este momento en su mayoría y que justamente está buscando una especie de venganza, de golpe político para además, digamos que, salvar a sus miembros que están también involucrados en delitos, inclusive hasta más graves y más millonarios. Llámese, por ejemplo, Keiko Fujimori, y mucha gente de su partido, por ejemplo, este señor que fue alcalde en Cajamarca, Joaquín Ramírez, que tiene, al que se le han encontrado hace poco escandalosos evidencias de corrupción relacionadas con el narcotráfico. Entonces, esto tiene que ver con esta imagen que quiere dar la dictadura para poder, digamos, generar una especie de cortina de humo y salvar a los más grandes corruptos que están ahorita en el gobierno. Eso es un poco nuestra interpretación del asunto de Toledo, más allá de que tiene que hacerse justicia también con él, por supuesto, ¿no? Porque también está involucrado en este largo proceso lamentable de corrupción que ha tenido el país en las últimas décadas. Entender en clave lo que está sucediendo en el ámbito político y judicial en el país, Gabriel. Voy a citar un tuit y lo pongo a su consideración para que nos explique. Dentro de las muchas interacciones que en Twitter se generan sobre el tema, dice este usuario, por ejemplo, no olvidar que gracias al fiscal José Domingo Pérez y todo su equipo de fiscales es que tenemos a Alejandro Toledo empezando a responder a la justicia peruana. ¿Es realmente un acto de actuación de la justicia peruana? ¿Hay intereses de Estados Unidos de, una vez que se deshacen de piezas políticas o de fichas políticas, devolverlos al Perú? ¿Por qué se genera en este momento todo ese entramado político alrededor de Toledo después de 6 años? Claro, justamente como manifestábamos hace un momento, en realidad esto es parte de vamos a decirlo así, un plan para generar una especie de limpiar la imagen del gobierno actual, el gobierno usurpador actual, además que ha tenido y tiene todavía como uno de sus principales brazos al Poder Judicial corrupto. Y justamente la fiscal de la Nación,
digamos, fue la que le leyó sus derechos y las condiciones que le ponía a Toledo. Apenas llegó aquí, además en una actitud grandilocuente, media teatral, ¿no es cierto? Ella es una de las que dirige estas políticas, por ejemplo, por las cuales se está persiguiendo y juzgando injustamente a muchos dirigentes populares y personas que en general se han manifestado en los últimos meses contra el gobierno, violando los derechos humanos, ¿no? Además, que ella misma tiene serias denuncias de corrupción en cuanto a el manejo de la justicia y de la fiscalía. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, hay una actitud de presentarse como gente eficaz en cuanto a la justicia y honesta que está juzgando a los corruptos, ¿no? Pero responde a eso, responde a estabilizar el gobierno, dar una imagen buena del gobierno, y ciertamente algunos sectores de la sociedad podrían estar cayendo en el juego, ¿no es cierto? Dice, sí, mira, está haciendo justicia. Hay que señalar que, por ejemplo, también hace unas semanas se condenó a un ex ministro que, si no me equivoco, estuvo con Toledo, ¿no? Que fue, perdón, con Ollantumala, que fue candidato a la presidencia y que fue acusado de delitos de lesa humanidad o de en la época del conflicto armado interno en el Perú, y también en tiempo récord se le condenó, pero nosotros también consideramos que es parte de esa campaña, porque además estos personajes de alguna manera representan el sector liberal de la derecha, más o menos liberal de la derecha, que son rivales de los que están en gran parte gobernando ahorita en el Perú. Entonces, tiene que ver con eso. Pero además, como también tú me señalaste, hay que reconocer que en realidad quienes hicieron toda la investigación, ¿no es cierto?, para que se pudiera proceder a acusar a Toledo y extraditarlo, no fue en este régimen, ni fue las actuales autoridades que dirigen la fiscalía, sino fue un equipo especial de hace muchos años que trabajó y que más bien, ¿no es cierto?, ha sido obstaculizado, por ejemplo, cuando se quiso hacer lo mismo con Keiko Fujimori y otra gente allegada a la ultraderecha, ¿no? Y ellos han sido los que también llevaron adelante el caso de Toledo, y en gran parte por el mérito de ellos está ahorita este señor aquí. Pero insistimos, no hay garantía de que en este momento hay una justicia verdadera, ¿no? Para ninguna persona, en realidad. Por eso que nosotros tenemos que señalar una vez más que esto es una especie de cortina de humo o búsqueda de chivos expiatorios para calmar los ánimos y desviar la atención de los más grandes corruptos que tiene el Perú y de las arbitrariedades que está haciendo en este momento el gobierno, por ejemplo, con casi 70 asesinados por las protestas. Y entonces, Gabriel, las imágenes que acompañan esta entrevista son las imágenes de esta audiencia a la que fue procesado Toledo como parte del proceso previo al juicio político. En las claves que nos estaba entregando en este momento sobre lo que en realidad está detrás de este proceso judicial, le pregunto entonces, ¿cuál podría ser un posible fallo una vez que el juicio comience a desarrollarse? A ver, para eso hay que entender que aquí en el Perú se está haciendo uso y abuso de la figura de la prisión preventiva, ¿no?, que es parte de lo que nosotros también llamamos el lawfare, ¿no es cierto?, la persecución judicial, que es el método que usan ahorita las derechas en América Latina y en otras partes del mundo para evitar, digamos, que cualquier rival político pueda acceder a la carrera política, pueda tener un puesto, puede ser eventualmente presidente, o en general, ¿no?, pueda rivalizar con los sectores más recalcitrantes de la derecha y más corruptos. Entonces, la prisión preventiva se aplica de manera abusiva. En este caso, la prisión preventiva puede servir más bien para de repente terminar negociando con el preso Toledo y darle una salida más liviana a su pena, ¿no? Porque eso tiene que ver con las pugnas, como decíamos, de la derecha. Por ejemplo, Keiko Fujimori también tuvo prisión preventiva y salió mucho antes de que se cumpliera, y su caso quedó en nada, ¿no? Y podría ocurrir lo mismo en este caso, de acuerdo a la correlación de fuerzas que haya en los grupos de poder, incluyendo los que estarían de alguna manera cercanos a Toledo, a lo que fue Toledo. No hay, en realidad, como decíamos, garantía en este momento en el país de una verdadera justicia para ninguna persona. Entonces, eso podría darse. Y lo otro podría ser un escenario de condena, ¿no es cierto?, de Alejandro Toledo, que inclusive podría ser una condena más breve de la que merecería, para fortalecer esa imagen, ¿no?, de que aquí se está haciendo realmente, entre comillas, justicia, ¿no?, que todos los culpables están condenados. Además, justamente, como también sabemos, en ese mismo penal donde ha sido llevado Alejandro Toledo está el expresidente o presidente para muchos todavía, para la mayoría, diríamos, Pedro Castillo,
que fue llevado ahí también con la figura de prisión preventiva y con una serie de irregularidades que se le cometieron en cuanto a el debido proceso y acusaciones sin fundamento, justamente para poder evitar que continuara con la política que estaba de alguna manera empezando a hacer, por supuesto también acosado por la derecha desde que gobernaba. Entonces, la imagen es esa, ¿no? Miren, están los culpables, los corruptos están en Barbadillo, porque además también ahí está Fujimori sí condenado a 25 años de prisión efectiva, ¿no? Ahí están los presidentes corruptos, en cambio los que estamos gobernando, como hacemos justicia, entonces hay que tienen que apoyarnos y somos los verdaderos honestos, ¿no? Esa imagen se quiere dar un poco con esta figura también y toda esta digamos, teatralización de la llevada de Toledo con el helicóptero, ¿no? En la máxima seguridad, la cobertura, por supuesto, privilegiada que tuvo los medios de comunicación, que es la apariencia que también ellos dan de una supuesta justicia. Eso es un poco lo que podríamos esperar de lo que vendría en los próximos meses con respecto a Toledo. O sea, no hay garantía de una justicia, ni siquiera para el que ha sido uno de los corruptos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias de cualquier manera, Gabriel, por ahora ayudarnos a entender qué pasa y sobre todo adivinar qué puede pasar a partir de lo que en el país en materia política y de justicia en este momento se está fraguando. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Es un placer y un deber además. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Inició en Brasil.